un bien jurídico, que se ponga en riesgo ese bien jurídico. Hay un contrato también, el hecho de que el paciente llegue al consultorio médico dental, pues ya es un contrato, es una relación extracontractual, una relación de contrato. Estás yendo ahí porque requieres de un servicio, entonces ya está habiendo un nexo. O bien porque ya hay un obrar precedente, ya anteriormente ya se le ha atendido a ese paciente, ya se tenía conocimiento de las condiciones en las que se encontraba, y pues bueno, hay que seguir garantizando, ese es el deber de garante, seguir garantizando que va a conservar su estado de salud en la medida de lo posible, siempre y cuando haya obligación también y compromiso de la otra parte, que es el enfermo, ¿no? Es el paciente. Es una obligación de ambas partes, tanto el profesional como del paciente, que está obligado a cumplir con todas las recomendaciones que se le hacen a través de su médico, de su odontólogo, y que no puede abandonar el tratamiento porque entonces está poniendo también en peligro su salud. El profesional pues está obligado a hacer, no a conseguir. En cuestiones de salud estamos tratando con entidades biológicas totalmente diferentes, en personas a las que les da una condición alérgica, a lo mejor a otros no. O sea, estamos hablando de condiciones muy particulares de los pacientes, de las personas, en su reacción a determinados tratamientos. Entonces, nosotros no podemos garantizar más que lo que estamos obligados a pactar, pero a garantizar que se va a devolver la salud total, la que tenía anteriormente, no, porque pueden existir muchas condiciones inherentes al propio paciente o de su historia de enfermedad que pueden, mismas, a ver, por ahí creo que hay un micrófono abierto. Sí, y entonces, pues de las mismas condiciones del paciente o del mismo estado subclínico del paciente, que nosotros no podemos tampoco poder adivinar, ¿no? Los criterios de la Lex Artis tienen que ver con el momento, con el lugar y el estado actual de la ciencia. ¿En qué momento se le proporcionó tratamiento a los pacientes? ¿En qué lugares fueron en los que se empleó ese tratamiento? Si fue el lugar adecuado, si cumplía con todos los requisitos de bioseguridad, de equipo, de insumos, y si este tratamiento estaba acorde al estado actual de la ciencia o son obsoletos. Lo vamos a seguir viendo un poquito más adelante. ¿Qué sigue? Desde el punto de vista de la perspectiva jurídica, este deber de garante es el deber que tiene el médico de encauzar debidamente todo peligro que pueda ser posible que se encuentre en la integridad física o psíquica del paciente, para evitar por todos los medios que se vaya a producir un riesgo que ponga en peligro la vida o que pueda llevar a un resultado nefasto, ¿sí? Entonces, todo este deber es encauzar todos los medios para evitar que se produzca un daño lesivo, ¿sí? Y sin embargo, este mismo deber va a permitir que el profesional busque todos los medios posibles para tratar de restablecer en lo mejor posible la salud, las condiciones de salud de ese paciente. Esto es jurisprudencia. Ya el deber de garante ya es un punto importante para el reconocimiento de si se trata de un delito culposo. ¿La que sigue? Y bueno, ¿a quién se le atribuye el daño lesivo? Pues a quien no puso las condiciones necesarias para que no se produjera. Entonces, como parte de todo esto, tenemos los derechos de los pacientes. Y pues estos están bien descritos en la Carta de los Derechos de los Pacientes, en la Declaración de Lisboa hace mucho tiempo, ¿no?
Entonces, el paciente, dice esta Carta de Derechos, que el paciente tiene derecho a que la atención médica se le otorgue a través de un personal que está preparado, actualizado, de acuerdo a su estado de salud y a las necesidades que requiere para poder recuperar en la medida de lo posible el estado de salud y a las circunstancias en que se brinda la atención. Asimismo, a ser informado cuando se requiere referir a otro médico. Entonces, aquí estamos abarcando el derecho del paciente, pero estamos viendo puntos importantes que van a ser decisivos cuando se haga una investigación respecto de la responsabilidad médica. ¿Sí? ¿Está el personal preparado? No está. Se dio en cuanto a técnicas obsoletas que siguió utilizando o quiso utilizar técnicas nuevas para las que no estaba debidamente preparado, o está utilizando técnicas que ni siquiera han sido sometidas a un comité de investigación en donde haya ya un antecedente de resultados positivos hechos en diferentes pacientes y que pueda ser una técnica aplicable, ¿no? Porque sí las hay, sí las hay. Hay profesionales que crean técnicas, algunas son muy exitosas, pero pues a lo mejor en algún momento determinado no le van a ser exitosas a un paciente por la misma condición del paciente o por la misma reacción del paciente y puede generarse un problema posterior. ¿La que sigue? Y bueno, pues parte del consentimiento informado aquí hace esta referencia. La actualización de esto es importante, ¿sí? El profesionista está obligado a poner todos sus conocimientos científicos y recursos técnicos al servicio de su cliente, así como el desempeño del trabajo convenido. Convenimos que me ibas a hacer esto y me hiciste otra cosa, pues bueno, ya estás contraviniendo ese acuerdo, esa relación contractual que nosotros adquirimos en el consultorio y que tú me dijiste que me ibas a hacer esto y finalmente no lo hiciste. No tienes los conocimientos científicos y los recursos técnicos para poderle hacer ese tratamiento, no lo hagas. O sea, inclusive en los diagnósticos hay personas preparadas que, bueno, han ido a hacer las especialidades y se han equivocado en los diagnósticos. Entonces, hay que estarse actualizando constantemente. La actualización debe ser constante. Hay nuevas técnicas, el ojo no deja de ver de repente ciertas situaciones si no lo estamos capacitando, si no lo estamos actualizando. ¿No te siguen? Y bueno, tenemos los principios que sustentan la práctica, que son los principios bioéticos que, pues, bueno, ya nosotros vimos en la Universidad de Beneficencia, el primum non nocere, que es primero no hacer daños. La beneficencia, la autonomía combinada, ¿sí? Que es la libertad prescriptiva del médico, pero también la libertad terapéutica del enfermo. Si el enfermo decide o no sujetarse a ese tratamiento, también está en su derecho. Es la autonomía del paciente, no violar esta parte del paciente que es muy personal, en el que él decide si continúa con esa enfermedad y a lo mejor quiere utilizar otros medios o bien se adhiere al tratamiento médico. Y el principio de justicia, que es respetar los derechos de las personas, pues dentro de la equidad, ¿no? O sea, tenemos mucha población indígena también y ahora ya no sucede, pero anteriormente sí había discriminación en los consultorios. Ahora ya no es, bueno, al menos no me he enterado, ¿verdad? Siguen habiendo discriminación en restaurantes, eso lo hemos visto, pero en consultorios, al parecer, pues hasta ahorita no. ¿Siguen? La buena praxis. Vamos a ver, antes de entrar a esta parte difícil, pues vamos a ver qué es la buena praxis. La buena praxis es la asistencia de calidad, o sea, hacer todo bien desde la primera vez. Es aquello que se realiza con competencia, o sea, se es competente, es un profesional competente, diligente, que tiene pericia, eficacia y eficiencia. Y ahí está, ese es el profesional idóneo, es el que es competente,
el que usa todos los recursos y conocimientos, es diligente, es hábil, tiene esa pericia, tiene esa eficacia para hacer que se den las cosas como están descritas en la Lex Artis, y es eficiente. Incluye el cumplimiento de 2 criterios: los médico-asistenciales, que es la utilización adecuada y proporcional de los medios preventivos, diagnósticos y terapéuticos. Ya tenemos ahora se está trabajando con la nueva odontología mínima invasión. Entonces, ya se están enfocando mucho a niveles de prevención de la salud bucal. De hecho, la Asociación Dental Mexicana ha hecho un gran esfuerzo para que a través de los diputados se incluya el cepillado dental obligatorio en todas las escuelas, desde los kinders, primarias, bueno, esperemos que en secundarias también se haga, pero ahorita estamos en kinder y en primarias. Se está haciendo todo ese trabajo, ¿sí? Y es la parte preventiva. Esa es la que no cuesta tanto, porque la correctiva les cuesta mucho al sistema de salud. Y pues en ocasiones no hay insumos suficientes, no hay recursos suficientes, y se derivan ya en problemas donde van a haber pérdidas, ¿no? Incluso de órganos dentarios. Entonces, los diagnósticos, pues igual ya tenemos las tomografías computarizadas con BIM, en donde podemos hacer ya un mejor diagnóstico. Ya las endodoncias ya se hacen también a través de microscopios, y los medios terapéuticos, pues bueno, también han ido evolucionando, los fármacos han ido evolucionando, pues también porque ha habido resistencia bacteriana. O sea, la automedicación ha venido a significar un grave problema dentro de la salud, porque anteriormente se automedicaba la gente, ¿no? En las farmacias, y porque el farmacéutico le decía que ese era el mejor, y bueno, empezaba a crearse resistencia bacteriana, que después ya era difícil poder controlar una infección con esos microorganismos, porque pues ya habían mutado, ya habían creado resistencia a ese tipo de medicamentos. Se han ido avanzando también en cuestiones de tratamientos con fármacos, y los terapéuticos también, o sea, ya de rehabilitatorios igual, han ido avanzando conforme ha avanzado también la odontología. Los criterios de atención médico-social, que suponen pues, el respeto a los derechos del paciente como usuarios del sistema de salud, y en derechos personales, sociolaborales y socioculturales. Esa es la buena praxis, ¿sí? O sea, abarca también en nuestra relación como profesionistas trabajando en una institución. También esto es parte de esta buena praxis, como estamos trabajando en las instituciones, y a que somos sujetos de derechos y obligaciones. ¿Sí? Y están, bueno, los principios normativos, que son también todo este complemento, es el empleo de insumos y técnicas de procedimientos con sustento clínico en el momento de la atención, hacer una historia clínica completa, tener historias clínicas. Yo sigo haciendo peritajes, ahorita ya mañana voy a ir a aceptar el cargo de otro peritaje. Igual no hay historias clínicas, no están las historias clínicas completas, o sea, tienen sus deficiencias. Entonces, recuerden que la historia clínica es un documento médico-legal en donde va a estar contenida la historia del paciente, la historia personal del paciente, de los padecimientos y de los tratamientos que se le han hecho. La historia clínica se asume de gran relevancia. En un juicio es importante, es un documento muy importante que va a revelar en qué condiciones fue tratado el paciente y cuáles fueron los tratamientos que se le aplicaron. Y el consentimiento informado igual, o sea, se le entregó al paciente o se violó su derecho de autonomía a poder decidir si quería ese tratamiento, si se le hizo de conocimiento cuáles eran los tratamientos, el tratamiento que se le iba a otorgar,
si se le hizo de su conocimiento que había diferentes tratamientos y que él podía elegir y cuál de ellos era el mejor para que él pudiera pensar y decidir de acuerdo a sus condiciones también económicas y sus condiciones de salud, decidir cuál era el mejor. Si se le dijo, sobre todo en las cuestiones que son invasivas, donde si hay lesiones, las quirúrgicas, los riesgos, los posibles riesgos que pudiera haber. Aquí en los consentimientos informados, yo he visto que muchos de ellos le ponen, puede haber hasta la pérdida de la vida. Son bienes que no pueden ponerse a disposición de nadie. La vida, aunque la firme él, esta persona no se te va a deslindar. A ti como profesionista, aunque tú lo hayas puesto ahí, que en un momento determinado puede haber pérdida de la vida, no te deslinda de la responsabilidad de no haber actuado con la diligencia necesaria, ¿sí? Con las precauciones, si fue esto un evento previsible o no previsible, lo vamos a ver más adelante. Pero un consentimiento informado pues no tendría por qué llevar que puedes perder hasta la vida y fírmale ahí. O sea, eso no va a liberar a una persona de que vaya a tener una consecuencia legal. Porque los bienes jurídicos, como son la vida y la salud, no están a disposición de nadie. No pueden ser firmados en donde tú le otorgas todo el derecho de que haga contigo, inclusive que puede llegar a suceder la muerte de ese paciente, que no precisamente sea porque tú lo hayas lesionado tan gravemente, sino por algunas otras condiciones, pero aquí se va a tener que hacer una investigación para saber si esa muerte se derivó por los actos que el profesional hizo en el paciente. Estos son los principios de sustentación clínica. Y al respecto de las formalidades, pues hay que ejecutarlas, lo que está contenido en las normas oficiales mexicanas, ¿sí? En las normas técnicas ad hoc, en todos estos criterios clínicos que ya existen para que podamos nosotros atender a este paciente. No nos tenemos que desviar, tenemos que leer. Desafortunadamente, hay profesionales a los que no les gusta leer. Le di una conferencia a un grupo de profesionales y me decían, ¿pero dónde encuentro todo esto? Pues está en la Ley General de Salud, está en la Constitución. No, pero dime dónde está todo esto. No, pues está aquí en mi presentación, pero yo ya te lo resumí, pero aquí está, por eso te estoy poniendo en dónde los puedes encontrar. Tenemos las normas oficiales mexicanas, hay que leer. O sea, tenemos el desconocimiento de la ley no excusa su cumplimiento, ¿sí? Entonces tenemos que leer, si nos queremos informar, tenemos que estar preparados. El acto médico pues se considera en el objetivo de restaurar la salud bucal y la salud en general de las personas, salvo prueba en contrario como de buena fe, ¿sí? Es el principio de la duda razonable, indubio pro medio. O sea, un médico no va a hacer un acto desde el punto de vista doloso, ¿no? O sea, puede haber esta figura de dolo eventual, es muy difícil poderla identificar porque es entre dolo y la culpa se encuentra ese dolo eventual, pero es muy difícil, o sea, es muy difícil poderla definir. Entonces, porque las actitudes y los trabajos, las actividades del médico no son con el fin de ocasionarle el daño a una persona, es con el fin de tratar de restaurar la salud o mejorar las condiciones de salud de esa persona. ¿Sí? Entonces, todos estos actos que pueden llegar, todos los actos que pueden ser contrarios a la buena práctica, pues van a generar una responsabilidad profesional. ¿Sigue? Y la responsabilidad médica, desde el punto de vista del derecho médico, pues dice que es una obligación que tienen los médicos de reparar y satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones y errores voluntarios e involuntarios, incluso dentro de ciertos límites cometidos en el ejercicio de la profesión. Vamos a ver algo de jurisprudencia. Esta es la definición desde el punto de vista médico, del derecho médico,
de la responsabilidad médica, pero hay jurisprudencias que también eximen de esta culpa, o sea, porque no es con la intención. A veces hay condiciones del mismo paciente que están subyacentes y que no es posible que se puedan, ni siquiera, aun cuando se hayan tenido ciertas previsiones, surgen estos eventos adversos. Entonces, no se, están tan subyacentes, están en periodos a veces subclínicos que no es posible poderlas identificar. ¿La que sigue? Y aquí venimos con las jurisprudencias, ¿no? Se habla de responsabilidad civil y médica. Estos elementos que deben acreditarse es la obligación de medios. El profesionista no se obliga al logro de un concreto resultado, dice esta jurisprudencia. O sea, no te estamos obligando a que tengas un resultado concreto, pero sí a que seas diligente en este proceso de llegar a este resultado. O sea, ¿cuál fue la diligencia? ¿Cuáles son los medios que empleaste? ¿Cómo es que utilizaste la técnica, una técnica actualizada o no la realizaste? O sea, hiciste técnicas que ya están obsoletas o técnicas que no están todavía aprobadas científicamente o comprobadas científicamente, entonces pues no tienes posibilidades de defensa, ¿no? Y también esa es la apreciación jurídica, pues habla de la lex artis. Este es una muy bonita, es de Luis Calcerrada, es un magistrado de España, y bueno, se retomó precisamente para esta tesis, para esta jurisprudencia, donde dice que es el criterio valorativo de la corrección del concreto acto médico. O sea, es el criterio valorativo. El juez es el que va a valorar, es el que valora todas las pruebas, ¿sí? Él es el que hace un análisis para ver si se realizó la corrección del concreto. En concreto, ese acto fue correcto o no fue correcto, ejecutado por ese profesional, ¿sí? Que se tienen en cuenta las especiales características de su autor, de la profesión, puede ser un médico, un médico general, un ginecólogo, un ginecobstetra, un pediatra, un odontólogo, o sea, de cualquier, el ad hoc, las características especiales de ese autor. Sí, de la complejidad, qué tan complejo es, la trascendencia vital del paciente, qué tanto iba a trascender en el paciente el que se hiciera o no se hiciera, qué trascendencia iba a tener en su salud. Si el que se hiciera o no se hiciera ese tratamiento era trascendente o no, o era innecesario hacerle este tipo de tratamientos. Y también pues considera la influencia de otros factores endógenos, o sea, de lo que ya habíamos hablado anteriormente, de la misma condición del paciente, de padecimientos crónicos degenerativos que ya podía tener ese paciente y que en ese momento, pues bueno, contribuyeron con un resultado lesivo o con la pérdida de la vida. El estado de intervención del enfermo, a veces los pacientes utilizan otros medios curativos para poder ellos sanar más pronto cuando se les han hecho actos quirúrgicos principalmente, o porque se toman remedios dados por el esposo, por los papás o por la comadrita. Entonces agravan esa condición, ¿no? La hacen más compleja, ¿sí? ¿Qué intervención hubo del enfermo o de sus familiares? O sea, esta me gusta mucho porque está muy completa, abarca todo este proceso en el que puede integrarse no solamente el mismo profesional que puede llegar a tener la responsabilidad, sino también la responsabilidad compartida del paciente o de los familiares. También ellos pueden influir en el desarrollo de esa condición lesiva de ese paciente. ¿Sí? Y de la misma organización sanitaria, o sea, en qué condiciones se encontraba, si fue atendido en los tiempos, había sobrecupo a lo mejor de pacientes, ahora que hemos estado con esta pandemia, pues también algunas de los padecimientos crónico-degenerativos se han quedado en stand-by, nada más están yendo a recibir tratamiento, pero no están recibiendo las consultas, ¿no?
Esto también tiene mucho que ver con la situación. O sea, esta organización sanitaria, estamos siendo eficientes en el manejo de este tipo de pacientes y de la pandemia. Estamos dándole solución a los pacientes que requieren seguir con una secuencia de tratamiento. Entonces, para todo esto, para calificar dicho acto de conforme o no con la técnica normal requerida. Se realizó esta técnica, bueno, entonces vamos a considerar muchas cosas, porque no nada más se puede centrar en lo que se hizo, en lo que está en el resultado. ¿Qué hubo detrás de todo ese resultado? Esto es parte de la investigación que hacemos nosotros los peritos, ¿sí? Y pues los elementos probatorios, ¿cuáles van a ser? La falta de diligencia y la negligencia del profesional médico. Eso es lo que se va a probar si existió o no. ¿A qué sigue? Tenemos aquí la obligación de resultados. Lo que pactas es lo que tienes que dar, ¿sí? Esto distinto, esta misma jurisprudencia dice distinto sucede cuando la obligación es de resultado, que en el ejercicio de la odontología, el supuesto en el que el paciente actor debe acreditar solamente que ese resultado no se obtuvo. Yo pedí que me hicieran un blanqueamiento de dientes y me pusieron unos chicles Adams, unas coronas que parecen los chicles. Allá estamos haciendo propaganda a los chicles. Entonces, pero fíjense, o sea, ¿cuál es el resultado? Estaba mejor antes, ¿no? Entonces, a lo mejor nada más hubiera bastado con hacerle tal vez un blanqueamiento, un poquito de ortodoncia, un blanqueamiento, una endodoncia, tal vez, no sé, y no hacerle todas estas coronas que lo dejaron totalmente diferente, ¿no? Y no estético. Porque, bueno, la estética es muy subjetiva porque depende también de las personas. O sea, hay personas que dicen, bueno, yo me quiero poner unos diamantes en los dientes y quiero que me pongan en incrustaciones estos dientes o estas coronas con incrustaciones de diamantes. Y pues bueno, si hay quien los hace, ¿verdad? Si hay quien se los va a hacer siempre. Entonces, ¿qué es parte? Es el bling bling, ¿no? Ese es parte de la moda, ¿no? Pero pues es también parte de la percepción. Pero alguien que va y consulta con un dentista y le dice, bueno, quiero esto, y le hace otra cosa, pues esto no fue captado, ¿no? O no le hicieron le hicieron el diseño de sonrisa y finalmente ese diseño no es lo más cercano a lo que, ni siquiera lo más cercano a lo que me enseñaste tú como diseño de sonrisa. ¿Cómo iba yo a quedar? ¿Te sigue? Y bueno, el Código Civil nos dice acerca de la responsabilidad profesional en su artículo 1913 que el uso de mecanismos, instrumentos, aparatos, sustancias peligrosas por sí mismas, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligado a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Nosotros manejamos, bueno, dentro de la odontología se manejan sustancias químicas, punzocortantes y también mecanismos y aparatos que producen energía, bueno, que producen corriente eléctrica, que cortan, que queman, los bisturís, las piezas de mano de alta velocidad. Tenemos muchas herramientas que pueden llegar justamente a provocar lesiones de los pacientes. Entonces, nosotros tenemos que, siempre hemos trabajado nosotros con las máximas medidas de seguridad, sabemos cómo utilizar los instrumentos, pero también pueden llegar a ser lesivos dentro de la boca, porque se está trabajando en ambientes húmedos. En ambientes húmedos donde se van a resbalar los instrumentos punzocortantes, digo, cortocontundentes, o sea, tenemos forceps, tenemos legras, espátulas, las fresas, la pieza de mano de alta velocidad. Todo esto es dentro de
de los tratamientos, dependiendo de lo que estamos haciendo, pues son invasivos, ¿sí? Y son lesivos dentro de ciertas circunstancias, ¿sí? Que son necesarias para poder resolver. Va a ser una extracción de un tercer molar, no podemos dejar de hacer una incisión que es lesiva, que es invasiva, porque pues se tiene que hacer para poder hacer la extracción. A lo mejor no se puede dejar de quitar un poco de hueso, lo estamos lesionando, estamos perforando, pero porque es necesario. Esto es parte de lo que veíamos del correcto acto médico que hablaba el doctor Calcerrado. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver cómo es que se configura la malpraxis. Primero, porque no hay una historia clínica adecuada. Esta historia clínica es la transcripción de la relación médico-paciente, por lo que ostenta un valor esencial en cualquier piso. No solo desde el punto de vista clínico, porque pues entonces no podemos nosotros demostrar que hicimos las cosas bien, ¿no? ¿Qué le hiciste al paciente? No, bueno, pues aquí está descrito, está firmado por mí y está firmado por el paciente que eso se le hizo en esta fecha. ¿No la tienes? Pues entonces ¿cómo vas a comprobar tú? Porque aquí la carga de la prueba va en dos direcciones. El que te está acusando y tú, como profesionista, que tienes que demostrar que todo lo hiciste de acuerdo a las normas establecidas, ¿no? La lex artis ad hoc, a todos estos principios éticos, bioéticos, biomédicos, que te permitieron hacer ese tratamiento, pero ¿cómo lo vas a demostrar si no tienes anotado en dónde? O sea, el confeccionamiento de la historia clínica es muy importante, en donde firme el paciente que también acerca de su condición de salud, porque el paciente a veces te miente. El paciente llega una ancianita muy linda, muy tierna, y te dice, sácame esta muela porque me duele mucho. Y tú le dices, bueno, pero vamos a hacerle su historia clínica, me tiene que firmar este consentimiento. Ay, pero es que me duele mucho, así, ándale. Y le extraes, y de repente le hace la extracción y empieza a salir, era un molarcito que ya estaba como una campana, pero cuando tú le haces la extracción, pues de repente empieza a salir el chorro de sangre y dices, pues, ¿qué pasó? Pues no estaba ya casi a punto de caerse, y está saliendo un chorro de sangre y se llena y una y otra vez la gasa y otra vez, pero la viejecita linda es hipertensa y aparte diabética. Ya le hiciste esa extracción porque, bueno, tú te controliste y tu corazón de pollo dijo, sí, bueno, vamos a extraérsela. No le voy a pedir que me traiga sus análisis ni nada, ya está bien viejecita, pero sí, te llevas un susto y no duermes en la noche porque dices, caray, no le vaya a pasar algo, ya es muy grande, y al día siguiente a las 7 de la mañana ya le estás llamando por teléfono y estás abriendo el consultorio para ir a revisarla para ver si de la sutura y el hemostático que le pusiste no se botó y sigue ahí o ya cicatrizó, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer historias clínicas, tenemos que hacer consentimientos informados. Estos son esenciales. La ausencia de estos documentos médicos legales va a perjudicar al profesionista, ¿sí? Es el deber de todo profesionista tenerla bien confeccionadita y que el paciente firme que los datos que te ha dicho respecto de su estado de salud son verídicos, ¿sí? Están ajustados a la realidad, a lo que te está diciendo. En el momento en que tú le dices y que tienes la leyenda, tu historia clínica, en donde dice él que todos los datos que te ha dado son verídicos y que no está omitiendo algo que pueda poner en peligro o en riesgo su vida o su salud, ahí es cuando dicen, no, es que se me olvidó que también tengo este padecimiento. ¿Sí? Entonces, si tú no confeccionas la historia clínica, no vas a saber. Si no haces que firme el paciente la historia clínica, esos datos que te dio, esos datos van a quedar en el aire y van a ser perjudiciales contra ti. Porque a lo mejor en algún momento determinado pues no hace nada contigo, pero si los parientes dicen, no, sí, vamos a demandar al doctor porque te hizo esto, pues ellos no van a decir que no te dijeron, ¿sí?
la Lex Artis, tener las guías o protocolos de atención odontológica, ¿sí? Porque esto es indispensable. Hay que leer, hay que estar actualizado, hay que seguir con estas guías y protocolos de atención para que se pueda hacer también un buen diagnóstico, un buen pronóstico, un buen plan de tratamiento. Si no, pues va a haber un error ahí y ahorita lo vamos a ver cómo es que se producen esos errores. Y el consentimiento válidamente informado, o sea, todo acto que involucre un riesgo va a tener que ser, se va a tener que leer, al paciente se le va a tener, no se pueden hacer consentimientos genéricos cuando se trata de actos invasivos y lesivos en donde se involucra un alto riesgo para el paciente, ¿sí? Se tiene que revestir la característica particular de ese paciente. ¿Qué es el tratamiento que se le va a hacer? Y ahí entonces desplegar toda esa información. Puede suceder esto. Parte de los actos quirúrgicos hay un riesgo inherente del propio acto quirúrgico, pero ese riesgo inherente es previsible, lo previmos, estamos preparados con todos los insumos necesarios y con todo el equipo necesario para poder resolver si en un momento determinado ese evento se convierte en un evento adverso. Lo podemos revertir. Si no tenemos el equipo necesario, pues no se va a poder revertir. Y entonces esto va a ser considerado como una negligencia, obviamente. ¿La que sigue? Y bueno, entonces aquí nos dice otra jurisprudencia que la mala práctica médica se ha acuñado para señalar conductas impropias del profesional frente a un paciente que no sigue las normas o pautas que señala la Lex Artis. Te desviaste de eso, o sea, pero no hay aquí un error de juicio, sino que la actuación del médico que está en posesión de conocimientos y habilidades no ha sido diligente. O sea, esto tiene que quedar muy claro. La diligencia, hay que ser diligentes, muy cuidadosos en lo que se está haciendo. Extremar todas las precauciones, prever antes de que sucedan estos eventos. Porque entonces pues, se puede clasificar como impericia o imprudencia. O sea, no eres lo suficientemente apto para tener esa pericia y esa destreza para poder hacerlo, porque no tienes el conocimiento. Pues ahí tenemos una bichectomía. ¿Sí? Miren una parte de la cara, cómo está, y la otra, cómo queda. O sea, ¿qué sucedió ahí? Hay que tener en cuenta que pues ahorita la moda tiene que ver mucho con la estética, pero se están invadiendo terrenos que no están permitidos, ¿sí? Frente a una situación clínica para la cual no se está capacitado. O sea, este tipo de conducta es un error médico inexcusable. En aguas, porque hay errores médicos excusables, pero aquí lo dice la jurisprudencia, pero hay errores que no pueden ser excusables. Y entonces, pues bueno, tiene que responder el profesional. Por lo tanto, la responsabilidad profesional está subordinada a la previa acreditación de la clara negligencia en la prestación de los servicios, independientemente del resultado. O sea, el resultado ya está. O sea, ¿cómo lo hiciste? Con la diligencia necesaria, con el conocimiento, la preparación, la pericia. ¿O no lo hiciste? Estás invadiendo áreas que no te corresponden, porque pues esto es un área, sí, estética. Y sí, muchos han dicho que sí, un cirujano bucal puede hacer la bichectomía. Sí, puede hacerla, sí, pero debe estar debidamente fundamentada. Por cuestiones estéticas, específicamente, no. O sea, porque vas a retirar la bola de bichar, ¿no? Debe de tener una razón por la cual la vas a retirar. ¿Sí? Y pero que no sea una razón estética, porque eso corresponde a los cirujanos plásticos. ¿Sí? Bueno, dentro del desarrollo de la mala práctica, pues tenemos la realización de procedimientos que ya son obsoletos, lo que decía yo. Sí, me tocó peritar un
un caso así justamente de un odontólogo general que se ostentaba como cirujano bucal, así, muy bueno, muy hábil, muy, tenía mucha habilidad, más bien, sí, tenía habilidad, mucha destreza para poder hacer las cirugías de terceros molares. Y venía, y pues cada vez que venía acá a la península se llevaba la bolsa muy llena de dinero, ¿verdad? Porque pues había varios de sus alumnos que estaban esperándolo ya con pacientes para que les hiciera las cirugías de los terceros molares. Pero un desafortunado día hizo un tratamiento de un levantamiento del seno maxilar para colocar unos implantes posteriormente, y durante el procedimiento en el quirófano, a la hora de perforar, de quitar la tabla del seno maxilar, empieza a derramar un líquido purulento, pues el seno maxilar estaba infectado, entonces estaba infectado, tenía una colección purulenta y no se detiene él, sigue colocando el injerto, coloca los tornillos, le dice el anestesiólogo que pues ya se está pasando el tiempo y le dice, no, aguántame otro poco. El anestesiólogo aplica un poco más de anestesia, un paciente adulto ya, muy adulto, mayor, y con una condición, un ASA 3, lo había clasificado como un ASA 2, pero resulta que le da un infarto en el quirófano, precisamente por la prolongación del tratamiento, de este tratamiento. Afortunadamente, pues, el anestesiólogo logra sacarlo, pero ya habían hablado a sus familiares para que fueran, pero logra sacarlo, la libra, y después, pues bueno, queda con una fístula. ¿Por qué? Porque lo que él quería era terminar y cobrar. Después se hace la investigación, hay una necrosis del maxilar, porque pues, esa infección continúa en el maxilar, estuvo a punto de perder pues todo el maxilar. Afortunadamente se intervino, logré hacer una interconsulta, yo hablé con él y se hizo una interconsulta con un cirujano maxilofacial aquí, muy bueno, y él fue el que extrajo algunos de los tornillos y me dijo, pues es que esta técnica es obsoleta, es antiquísima, o sea, yo ni conozco estos tornillos. Dice, para mí parecen unas pijas de una puerta, pero pues no sé, a lo mejor sí, pero pues vamos a tener que darle, y se lo dijo, le vamos a tener que dar un tratamiento de caballo, o sea, un antibiótico así como para caballo, porque no hay de otra. Usted lo sabe, pues de parte el profesional médico, y dijo, no, pues sí, estoy de acuerdo, vamos a tratar de rescatar lo más que se pueda a ese hueso, para tratar de limpiarlo, porque pues, si no puede perder hasta la vida, ¿no? Con esa necrosis del maxilar. Y finalmente, pues bueno, sí se resolvió, tuvo intervención de un otorrino para poder extraer los tornillos que se quedaron en el seno maxilar a través de la nariz, se le extrajeron esos tornillos porque seguían ocasionando problemas, y se controló la infección, afortunadamente. Después ya se le hicieron injertos óseos, pero la libró. Entonces, este doctor se estaba ostentando con un título que ni siquiera tenía. O sea, haciendo la investigación, pues me di cuenta que no tenía especialidad, la especialidad, o sea, nada más tenía su título como cirujano dentista, pero no como cirujano maxilofacial. Entonces, ahí meterse, sí hay muchas personas muy diestras, es cierto, pero yo creo que hay que saber cuáles son los límites también, y hay que estar preparados para que en un momento determinado pues tengas que afrontar las consecuencias de esos actos. Entonces, la aplicación de procedimientos nuevos sin evidencia científica, lo que ya habíamos visto, que no están reconocidos por la comunidad odontológica y que tampoco se encuentran contenidos en la Lex Artis, en esos libros que están saliendo cada año. Error en la ejecución de la técnica, también realización de actos que exceden la preparación profesional y el exceso de confianza sin previsión. ¿Sigue?
Ahí tenemos la cirugía estética, la COFEPRIS. Bueno, los cirujanos plásticos ya tuvieron una conversación con COFEPRIS, precisamente porque los odontólogos están invadiendo ese espacio de la cirugía estética, con la aplicación de Botox, con las cirugías de bichetomía, se están invadiendo campos que no son de la odontología. Y, o sea, esto es grave. ¿Sí? Por eso les digo, tiene que estar bien sustentado. ¿Vas a aplicar Botox? Sí, vas a aplicar Botox en que sí hay tratamientos específicos para la aplicación de Botox, ¿sí? Para una sonrisa, bajarle la sonrisa de encía a una persona, otros tratamientos, desconozco en este momento, pero sí sé que se utilizan, pero como tratamiento. Tienen que tener un sustento, no con visos de cuestión estética. Dentro de los principios generales de derecho, después aquí hay una frase que dice que el error quita la voluntad y descubre la impericia de su autor. ¿Sigue? Dentro de la responsabilidad profesional, bueno, el error pues es un acto de omisión o comisión en la planeación o ejecución que contribuye o puede contribuir a un resultado no intencionado. Es un error. ¿Se sigue? Y la jurisprudencia dice que el error médico en la medicina no es una ciencia exacta. Lo saben ya los juzgadores, porque ellos ya han venido al paso del tiempo conociendo a través de todos los peritajes y todas las situaciones en las que les han llegado a los tribunales por las demandas, ya han ido conociendo un poco más de la medicina. Entonces dice que no es una ciencia exacta y que pues esto, existen matices en el curso de una enfermedad o un padecimiento que pueden inducir a diagnósticos y terapias equivocadas, lo que habíamos dicho, ¿no? O sea, hay errores excusables por los padecimientos pueden estar en etapas subclínicas o subyacentes y no se podían prever, ¿no? No había posibilidad de que el profesionista pudiera llegar a prever que suceder ese evento adverso, y no se puede clasificar tanto como una negligencia médica, ¿no? Es un error excusable. ¿Por qué? Porque, pues bueno, fueron aplicados todos los conocimientos, se demuestra que fueron aplicados los conocimientos, las técnicas, las habilidades, las destrezas de los profesionales, y que esto, pues bueno, fue un error, pero no fue intencional, no fue por falta de pericia, no fue por negligencia. ¿Aquí sigue? La impericia y el error. O sea, hay errores de diagnóstico debidos por fallas a indicar los estudios adecuados, porque hay desconocimiento de qué es lo que se tiene que hacer. No se saben interpretar los estudios de gabinete y laboratorio, exámenes clínicos insuficientes, equivocaciones pues, que no tienen excusa, y fallas en establecer el diagnóstico. Si no hay un buen diagnóstico, pues no va a haber un buen tratamiento. ¿Sí? Y ahí tenemos, ¿no? Ay, atrás. Un solo. Creo que ya se fue. Ajá. Bueno, hazle un clic para atrás, por favor. A veces fallamos en el diagnóstico. Tenemos que utilizar todos los medios posibles. Ahí tenemos, por ejemplo, ese que está atrás de Obama, y lo vemos que, pues es de pelo, es una persona morena de pelo largo, ¿verdad? Porque estamos viendo en una sola dimensión a esa persona. Y vean, la siguiente, por favor. El siguiente clic. Pero miren quién está atrás, es una mujer, ¿verdad? Realmente no es que él tuviera el cabello largo, no tiene el cabello largo ese moreno, es una mujer que está atrás de él justamente, pero que la está bloqueando. O sea, no sabemos qué es lo que hay detrás, por eso tenemos que utilizar todos los medios, es de medios, no de resultados. ¿Sí? Entonces, para evitar que se dé un resultado lesivo que pueda llevar una responsabilidad médica y que tenga consecuencias de tipo civil y penal, pues entonces hay que utilizar todos los medios que tenemos a la disposición actualmente. ¿Sigue? Aquí tenemos un caso. Es una persona que se presenta con dolor y dice que es del lado izquierdo,
lo que alcanzamos a ver ahí es que sí hay una reabsorción de las raíces. Si ustedes se fijan en el lado izquierdo, sí, hay un tercer molar por ahí que no erupcionó, que está retenido, pero hay una reabsorción. A ver, ¿pero por qué? ¿Qué puede ser eso? ¿Qué hay detrás? Esa es una imagen, y ya es una imagen panorámica que nos puede dar todavía más información que la que vimos anteriormente. ¿La que sigue? Y ya en la tomografía, pues bueno, ya se observa que hay un órgano dentario allá en el piso de la órbita. ¿La que sigue? ¿Sí lo ven? La reabsorción, ahí tenemos que es una imagen, pues bueno, ahí nos dice la doctora Jenny que es una reabsorción radicular de esos órganos dentarios de 5, 26 y 27, que son compatibles con una lesión tumoral benigna de origen odontogénico. Puede ser un queratoquiste y pudo haber hecho ese desplazamiento del órgano dentario, fíjense hasta dónde, hasta el piso de la órbita. Pero tenemos que utilizar todos los medios disponibles. ¿Ya? ¿Sigue? Ahí la tienen. En otra vista. ¿Sí? Es la tomografía axial computarizada, el CONDIM de ASCON. ¿Qué sigue? Y tenemos pues el error, que es una falla en la toma de decisiones. Puede llevar a una lesión gestada por el manejo médico. Y ese error puede ser no previsible o previsible. Esta falla puede convertirse en un hecho adverso porque es inesperado. Entonces puede ser es excusable, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Hecho inesperado, evento adverso, no se podía prever. Pero si podía preverse, pues entonces va a tener una consecuencia y se va a clasificarse como una negligencia médica. Porque no hubo la diligencia suficiente. ¿La que sigue? Y bueno, tenemos que, de acuerdo a la técnica jurídica, tenemos un contrato que, aunque no sea necesariamente escrito, sea tácito o consensual, debe darse cumplimiento a la responsabilidad, ¿sí? Si surge uno de estos eventos. ¿Qué sigue? Por ejemplo, tenemos errores en el procedimiento, ¿sí? Realizar exodoncias, quienes desconocen y se avientan a hacer extracciones en pacientes que han sido tratados con bifosfonatos, pueden ser errores pues garrafales e inexcusables, ¿no? Porque, recuerden, la historia clínica es muy importante, la historia clínica del paciente, y conocer acerca de los bifosfonatos, cuáles son los efectos que podrían llegar a tener al hacer una extracción, las consecuencias tan lesivas para el paciente y las consecuencias jurídicas para el profesional que las realiza. Estas son lesiones culposas por impericia e imprudencia. ¿Sí? La inobservancia pues, se configura culposamente porque pues, cuando el profesional no presta la atención necesaria a un hecho particular, ¿no? No se observó ciertas cosas que casi pudieron llegar a un daño en la salud del paciente. Y bien se hace un tratamiento inadecuado porque no se prestó la suficiente atención a la profesional. A veces están con el celular, pendientes del celular y suena el celular y ya quieren ver a ver quién les está llamando. ¿Continúa? O hay distracciones. Y bueno, pues esta definición me gusta mucho, que mientras más compleja es una actividad, mayor es la oportunidad de cometer errores graves. Entonces hay que estar bien atentos, hay que ser diligentes. ¿La que sigue? Ha avanzado mucho la odontología ya. Ahora, pues ya hay diferentes medios para poder restaurar en la medida de lo posible una mejor condición de salud bucal a los pacientes. ¿Qué sigue? ¿Y cómo se encuadra la responsabilidad profesional penal? Los profesionales, artistas o técnicos y sus auxiliares serán responsables de los delitos que cometan en el ejercicio de su profesión y también a reparar el daño por los auxiliares, aparte de por los daños cometidos por sus actos, por actos propios,
también como los de sus auxiliares, cuando estos sobran por instrucción de aquello, que es lo que les comentaba acerca de las franquicias. ¿Me siguen? La verdad es que esos juicios son muy desgastantes, tanto para el paciente como para los doctores, porque, pues bueno, están tratando un paciente y no tienen la capacitación, pero pues ellos tenían necesidad también de trabajar. O sea, aquí hay situaciones de verdad muy desagradables, ¿no? O sea, bueno, la acreditación tiene que ser en función del daño ocasionado, de la lesión al bien jurídico, pero sí la verdad es desagradable. La negligencia médica, pues es la acción o omisión del profesional de salud que a base de la Lex Artis provoca lesión al paciente en su integridad física, psicológica, patrimonial y o moral, y que la norma jurídica resuelve que sea indefensa. Esa es la negligencia médica. Y así se define, ¿no? ¿Aquí sigue? Esta es la falta del deber de cuidado, lo que habíamos dicho de las lesiones culposas por impericia, la que sigue. Ahí tenemos, falta de conocimientos técnicos básicos, falta de habilidades, extralimitarse en el ejercicio profesional, usurpación profesional, que era lo que les decía yo, esa conversación que tuvo COFEPRIS con la Academia de Cirugía Plástica, porque dicen, mira lo que están haciendo los dentistas, es el joven de la derecha, miren lo que le hicieron, ¿no? O sea, cómo le dejaron la cara. Sí, le quitaron la bola de chat, le ofrecieron algo, pero pues es que no. El hecho de que nosotros trabajemos en cara no quiere decir que vamos a entrar en cuestiones que ya son de estética, de cirugía plástica, ¿no? No se puede extralimitar. Puede llegar a tener consecuencias graves para el paciente y jurídicas para el profesional. ¿Vale? ¿Qué sigue? Está el ejercicio especializado en la cirugía, está la Ley General de Salud, la norma oficial mexicana 026. Entonces, para la realización de cualquier procedimiento médico-quirúrgico de especialidad, los profesionales que la ejerzan requieren de una cédula de especialista legalmente expedida por autoridades educativas competentes, de contar con certificado vigente de especialista que acredite capacidad y experiencia en la práctica de los procedimientos y técnicas que corresponden en la materia, y que deben de estar expedidos por el Consejo de Especialidad según corresponda. ¿Sí? Cirugías, pero ¿qué tipo de cirugías? Entonces, para la cirugía plástica también. ¿Sigue? Y bueno, pues los daños se interpretan como lesiones inmediatas al acto, las posteriores, que son 3 o 4 semanas, que pueden ser temporales, transitorias o permanentes, ¿sí? ¿No? Las temporales pues son aquellas cuando viene la anestesia y después de 90 minutos te dura, que mientras, pues ya te mordiste el cacherito por dentro, el carrillo, pero pues va a desaparecer. Las transitorias también pues son producidas por cirugías, por actos quirúrgicos, pero pues las permanentes son las que ya tienen secuelas a largo plazo, ¿no? Cuando ya viene la consolidación, y bueno, pues entonces hay que hacer esa valoración, ¿no? Ese peritaje de las lesiones. ¿Continúa? ¿Qué sigue? Y la concausa en el derecho penal es el factor o factores que actúan modificando la evolución normal de una lesión. La intervención del autor, si bien agrava las consecuencias inmediatas o mediatas de la lesión, pues no repercute en agravar la pena. La responsabilidad solo es acreditable por el daño directamente producido. Es la intervención del autor. ¿La que sigue? Estas son las concausas, las preexistentes, como el estado anterior, malformaciones congénitas, lo que tenía el paciente. Por eso tenemos que elaborar una historia clínica completa. Las sobrevivientes, ¿sí? Las que alteran la evolución normal de ese daño, agravándolo, ocasionando la muerte, ofendido por infección, por hemorragia, lo que pudo haberle sucedido a este doctor que les comento, ¿no? Y la simultánea, en la que ocurren 2 o más sucesos accidentales. A veces hay intervención de 2 profesionales y bueno, también simultáneos, ahí hay responsabilidad compartida también, porque ya son 2 conductas
diferentes. ¿Sí? Y el Código Penal pues, nos dice que las lesiones, bajo el nombre de lesión, se conoce a toda lesión que produce una equimosis, una cortadura, un hematoma, una lesión, una fractura, una dislocación, una quemadura o cualquier daño que pueda dejar huella material en el cuerpo humano, sí. Si estos son producidos por una causa externa, ¿sí? ¿Qué sigue? Y bueno, la lesionología, aquí la tenemos dentro del Código Penal, está clasificado como aquellas que no ponen en peligro la vida, pero y tardan en sanar menos de 15 días. Las que tardan en sanar más de 15 días son las que dejan una lesión, una cicatriz visible en la cara o perpetuamente notable, o que dejan una secuela. Pérdida también de un órgano es también. ¿Qué sigue? Las que perturban para siempre y disminuyen la facultad, entorpezcan o debiliten permanentemente cualquier otro órgano o el uso de la palabra. Las lesiones de las que resulte la inutilización completa o la pérdida de cualquier otro órgano, cuando quede perjudicada para siempre cualquier función orgánica o con una deformidad incorregible. O sea, sí están habiendo demandas por extracciones dentales. O sea, yo no quería que me extrajera estos dientes y el doctor me lo extrajo. Yo no quería que me desgastara estos dientes y la doctora no solo me lo desgastó, me mandó a hacer endodoncia y mi diente estaba vital, estaba bien. Sí están habiendo demandas. La lesión o consecuencia de la cual resulta incapacidad permanente para trabajar o la pérdida de sobre todo cuando, pues bueno, en general con todas las personas, pero tiene todavía más efecto jurídico cuando se trata de personas que tienen relaciones con el público, con comunicadores, artistas, etcétera. Lesiones que ponen también en peligro la vida, pues esas conllevan más, ¿no? ¿Se siguen? ¿Y cómo se establece el nexo causal médico-legal? Sí, el primer objetivo de un peritaje odontológico es probar que el objeto del litigio fue a causa de determinadas lesiones, secuelas o la muerte de la persona. La causalidad odontológica se hace a través de mecanismos fisiopatológicos por el cual el traumatismo produjo daño, ¿no? Se hace esa investigación, y la jurídica se hace a través del juez, de la valoración de estas pruebas, ¿no? Que es la que hace, bueno, se vale del perito para conocer algo de lo que, para lo que él no conoce, y entonces poder emitir un juicio, ¿no? Y de acuerdo a la jurisprudencia existente. ¿Qué sigue? La investigación del acto médico pues es ver cuáles son las condiciones en las que se realizó este acto, cuáles fueron, también considerar los factores predisponentes. No, o sea, no vamos a cargar la ametralladora para dispararle todo, ¿no? O sea, los peritos tenemos esa gran responsabilidad de poder hacer un buen análisis, una buena investigación para poder describir cómo se produjo esa lesión, si fue una cuestión en la que hubo impericia, imprudencia, negligencia, o si, bueno, la hubo, ¿no? La obligación de medios diagnósticos de tratamiento y su cumplimiento, o sea, se utilizaron los medios diagnósticos que ya existen, los que ya vimos anteriormente. Si había una historia natural de la enfermedad que pudo ser algo predisponente, ¿no? De que pudiera ocasionarse ese evento adverso con consecuencias fatales. Si se tomaron medidas preventivas, si se refirió a otro nivel, si se pactó una interconsulta, si se presentaron ese evento adverso, si se pudo resolver, sacar adelante, si hubo presentaciones de complicaciones en el manejo, resolución oportuna de problemas, si hubo una buena elección del tratamiento y si hubieron omisiones. Ya, hay muchas cosas que tenemos que investigar. O sea, un peritaje sí lleva tiempo y mucha investigación. ¿Sigue?
Y bueno, pues se va a determinar también la incapacidad, si es transitoria, se va a recuperar la función, si es permanente esta pérdida de la función, se puede sustituir por una prótesis o no. O sea, bueno, ahora tenemos implantes, bueno, sí le trajeron al diente, bueno, yo quería mi diente, bueno, vas a tener ahora un implante, ¿estás conforme? Le va a costar al doctor 40 y tantos mil pesos, ¿no? Pero bueno, ya se le restituyó, ¿no? Esa parte. Si es parcial con la afectación de un sector de la cavidad bucal o facial, si es total cuando el daño es general al aparato estomatognático, la consolidación, porque eso puede venir en el tiempo, ¿no? Y las secuelas que pueden llegar a producirse. ¿Qué sigue? Y pues bueno, la reparación del daño, dice la jurisprudencia que debe ser integral, adecuada, eficaz, efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado. Código Penal, procedimientos penales, pues el Código Penal dice que así debe de ser, ¿no? Hay que indemnizar. ¿Sí? Y seguir las pautas de prevención y bioseguridad ante la nueva realidad clínica. No hay... hemos estado hablando acerca de esto, de la criminalización del acto médico. Se emitió por ahí una recomendación de que no se asistiera a los consultorios dentales, quienes, los odontólogos, de verdad que ocupamos todos los equipos de protección personal y trabajamos con bioseguridad mucho más que muchos de los profesionales al atender a un paciente, porque el contacto es muy cercano con el paciente y nosotros nos regimos bajo ese principio de que el principio universal de que todo paciente se considera potencialmente infeccioso. Entonces, yo siento que está muy sobrada esa recomendación de que no se asista a los consultorios dentales. Sí, hay que tomar las medidas precautorias necesarias, todas estas pautas de bioseguridad, los equipos de protección personal, porque sí ha muerto también personal odontológico, pero también, pues bueno, sí se está expuesto hubieron algunos colegas que algunos todavía no siguen cumpliendo con estas pautas de bioseguridad, de equipos de protección personal, pero yo creo que ya se está tomando conciencia. Muchos de los demás sí seguimos trabajando, bueno, hemos estado trabajando con prudencia, pero cumpliendo con todos estos protocolos para la atención del paciente y para la seguridad de nosotros y del personal que trabaja con nosotros. ¿Sí? Y bueno, entre las conclusiones es que debemos de estar en actualización continua, seguir protocolos y ser éticos en la actuación profesional. Elaborar documentos médico-legales que son importantes, esa es la mejor defensa. Y evitar la lesión al bien jurídico, porque pues, esto va a generar una demanda. ¿Sí? Y pues bueno, muchas gracias. Este es mi correo electrónico. Si requieren de alguna otra información, alguna duda, pues estoy a sus órdenes. Y pues aquí los esperamos en Celestún, para que vayan a conocer el santuario de los flamingos, y tenemos muchas bellezas naturales, cenotes, playa, zonas arqueológicas, mucha cultura. Si hay alguna pregunta, creo que me excedí de tiempo. Está bien, Adri, muchísimas gracias, de verdad, agradecemos tu participación. Gracias. Davina nos menciona que de las franquicias que mencionaste muchas veces no tienen supervisión adecuada y son médicos inexpertos, y también continúa que no solo en consultorio privado, en escuelas, la falta de ética de los estudiantes que hacen prácticas y la falta de supervisión de sus maestros que les solicitan pacientes para el aprendizaje. ¿Sí? Y nos hacen una pregunta, José Luis Pérez Arrola: ¿qué tan frecuentes son en odontología las demandas por daño moral? Pues mira, son muy aisladas, pero sí han habido. Sobre todo cuando se hacen tratamientos estéticos, se promete que se va a dejar de una
o sea, con cierta belleza y no se deja, pero sí el daño moral sobreviene ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, es un presentador, es una chica que es modelo y, por ejemplo, pues bueno, accidentalmente le inyectaron hipoclorito en la cara porque le estaban haciendo una endodoncia. En vez de inyectarle el anestésico, se equivocó el dentista y resulta que en el mismo cartucho pues estaba almacenando el hipoclorito para irrigar el conducto. Y entonces se equivoca y en vez de ponerle el anestésico le inocula el hipoclorito y pues le produce una destrucción de los tejidos ahí. Entonces allá hay una deformación a esta persona y entonces ahí es donde sobreviene la demanda por daño moral, porque aparte le estás dejando desfigurar. Son poco frecuentes, no son muy comunes. La mayoría de las demandas, bueno, de los peritajes que yo he hecho han sido por lesiones, bueno, unas por riña, otras por malpraxis odontológica, precisamente por estas franquicias también que están habiendo. Es personal, a veces extranjero, que está trabajando con las mejores condiciones, pero porque no sé si tienen el capital necesario para poder estar aquí sin que nadie lo supervise y que se están haciendo verdaderamente atrocidades en las bocas de los pacientes. No escucho. ¿En qué casos utilizan etileno en los consultorios odontológicos? ¿Utilizan qué? Etileno. NO. Los endodoncistas para desbaratar la gutapercha cuando van a hacer un retratamiento de los conductos. El giol. ¿La pérdida de una pieza dentaria se considera pérdida de un órgano? Sí, sí, porque es un reservorio de células madre totipotenciales que son capaces de diferenciarse en cualquier tejido. Entonces, sí es una pérdida de un diente, es una pérdida de un órgano. Entonces, nada más que hay que poderlo sustentar bien y dependiendo también de qué es lo que pretenda el paciente. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta más que quiera realizar? Bueno, voy a preguntar, José Luis, ¿no es disminución de la función? ¿Sí? Que si no es disminución de la función, la pérdida, me imagino que debe ser de la pérdida de una pieza dentaria. Que si no es sí, bueno. Sí, depende. Mira, hay baremos de la doctora Griñón de Argentina, en donde clasifica los dientes de acuerdo a su importancia dentro de la boca, ¿no? De la función que desempeñan, si es fonética, si es estética o si es masticatoria. Entonces se le va dando un valor. Aquí yo, bueno, en mi forma muy particular de pensar, es que, bueno, los valores ahora esos ya se aumentaron, ¿no? Así como el dólar se ha estado aumentando en relación del peso, ya se aumentaron porque ya la clasificación es cualquier órgano dentario. Si son reservorios de células madre, entonces ya el valor es superior, ya no se puede tasar con un porcentaje. Y claro que sí tiene que ver la función estética, la fonética y la masticatoria. Sí altera un poco la función, pero puede ser restituida a través de alguna prótesis, dependiendo, ¿verdad?, del acuerdo que se lleve con el paciente, una prótesis fija, removible o un implante. O sea, hay posibilidades. Ok, otra pregunta de Omar. ¿Cuál es la importancia de la auditoría médica u odontológica en la responsabilidad profesional y si se cuentan con protocolos o guías para valorar la historia clínica médica u odontológica? Es el documento médico legal más importante, que es el eje de la acción legal, es la historia clínica, porque es la que contiene tanto los datos sensibles del paciente, que es su historia de padecimientos,
como lo que tú le estás haciendo. O sea, ahí tú estás colocando en esa historia clínica cada uno de los procedimientos que le estás haciendo y el paciente está firmando de conformidad de lo que le estás haciendo. Entonces, tiene una gran relevancia a la hora de la investigación. Sí, también, ¿cuál es tu opinión considerando la intervención de la auditoría médico forense o auditoría ontológica forense? ¿Cuál es mi opinión? Sí. En tu opinión, si está considerada la intervención de la auditoría médico forense o auditoría odontológica forense. Está... Bueno, lo que pasa es que creo que aquí en auditoría en Perú, me imagino que han de haber hecho la pregunta. Ellos hacen sus auditorías allá para verificar, está muy bien representada la parte odontológica, ¿no? A través de un colegio, que es el que se encarga de hacer esa vigilancia. Aquí la vigilancia que se hace es a través de COFEPRIS, ¿no? Sobre riesgos sanitarios. Entonces se hacen verificaciones sanitarias a los consultorios para ver si se cuentan con el equipo, con los protocolos, con las técnicas, con las historias clínicas, con las recetas médicas, que son también muy importantes, que deben de estar foliadas y deben de tener deben de estar autorizadas por COFEPRIS, ¿no? Porque nosotros vamos a hacer una receta para expedir algún medicamento y ya los medicamentos ya tienen que tener un control en las farmacias. Entonces, cuando va a la COFEPRIS y van a hacer sus visitas de verificación sanitaria a las farmacias, pues van a hacer un arqueo de todos los medicamentos y los cotejan con las recetas salidas. Entonces, ¿de dónde provienen todas estas recetas? Pues del doctor fulano de tal. A ver, ¿la receta cumple con los requisitos o no lo cumple? ¿Sí? Entonces, tenemos que tener toda esa documentación bien realizada. Sobre todo con la historia clínica, hay que escribirla bien, con letra legible, porque luego a veces no se entiende. Ni siquiera el propio médico entiende lo que puso ahí. Ay, pues es que no sé. O sea, lea, por favor, qué es lo que dice aquí. Ay, pues es que ya no me acuerdo qué fue lo que puse, pero creo que dice esto. Sí, ya el juez se queda viendo, pues, ni siquiera él sabe qué fue lo que escribió. Entonces, pues bueno, pero sí es importantísimo la documentación médica. Ya no hay más preguntas. Agradecemos mucho tu participación, Adri. Muchas gracias por la invitación. Por participar con el Colegio de Especialistas Forenses. La verdad es que